de ciudadanos organizando cosas para otros ciudadanos, pero también de ciudadanos aprendiendo entre sí. Y creo que esa es la agenda que tenemos hoy. Nos da muchísimo gusto estar aquí en la Universidad de la Comunicación, porque creo que también es un lugar para aprender y que nos vamos a ir contagiando de todas estas nuevas ideas y también de cómo comunicarlos a otros. Creo que muchos de ustedes, nosotros somos pues líderes comunitarios, personas que pasamos de chat en chat, de red en red, que vamos tejiendo mucho de estos contactos, de estas relaciones, y que esto también es parte de la información que nos hace valiosos. Si entendemos algunos de los problemas de la ciudad y los podemos explicar a otros, otros también van entrando, involucrándose a estos asuntos, y creo que así podremos, en primer lugar, ser más fuertes, en segundo lugar, aprender a tomar decisiones juntos con nosotros, y también frente al gobierno, frente a los espacios de participación ciudadana, frente a espacios que a veces no se abren y que tenemos que ir a tocar y a tocar fuerte y a llegar muchas veces a interrumpir, y a veces somos las voces incómodas, pero yo creo que también se trata de esto, de que uno cuando tiene información valiosa, cuando tiene procesos de entendimiento, procesos y expectativas y percepción de los problemas que están sucediendo en la ciudad, desde la ciudadanía, tenemos mucho que aportar. Ahora, también el reto es grande y por eso decimos que el aprender, el entender es fundamental. ¿Y cuáles son las dos agendas, yo digo, de este tema del festival? Bueno, uno es el tema de la corrupción, ¿no? Sabemos que hay muchos de estos asuntos que no se han terminado o que la ley dice una cosa y se convierten en otra. Hay muchas irregularidades en muchos temas, no solo en la construcción, sino también en la conservación del medio ambiente. Hablaremos mucho del agua, hay mucha opacidad y creo que eso tenemos que irlo empujando. Pero por el otro lado también tenemos que pensar en el tipo de ciudad que hacia el futuro queremos construir. No queremos quedarnos en solo decir ya no o así no. Queremos ir construyendo el así sí, el cómo queremos que la ciudad sea en el futuro. Y el festival justamente queremos aprender de todo lo que hemos estado haciendo este año y verán aquí expertos, ciudadanos, funcionarios, comunicadores de muchos de estos temas, pero también queremos pedirles que ustedes vayan pensando en cómo sí le hacemos, en cómo construimos esa opción para que estemos ahí y también defendamos que esto es lo que sí queremos. Para no estar siempre, o yo a veces sí me canso de estar ya no, así no, y entonces, y eso nos lo propusimos desde Ruta Cívica, construir justo la ruta ciudadana de cómo sí queremos que las cosas se realicen. Hay muchas soluciones, ustedes verán, y hemos tratado de curar todas estas soluciones, propuestas. Cuando uno va a estos foros de sociedad civil que muchas veces convocan funcionarios y ve la capacidad técnica, el conocimiento que los ciudadanos, que las organizaciones tenemos, y uno de pronto dice, bueno, ¿y si realmente esto lo empezamos como a poner en práctica? Y otra es, y eso se los hemos dicho mucho a los expertos, a los académicos, a veces hacen mucha investigación y le dan el documento, la recomendación al funcionario o al gobierno esperando que ellos los implementen y se acabó, ¿no? Y se han dado caso que muchas veces esos documentos se quedan guardados, se quedan en un gobierno que después ya no hay continuidad, etcétera. Y lo que les estamos diciendo a muchos de estos expertos académicos es: dénselos a la ciudadanía, hagámoslo de una manera para que también la misma ciudadanía sea por medio de la cual hagamos esa incidencia en política pública. Entonces queremos construir también estas alianzas entre expertos, entre académicos que tienen mucho que decir y que también tenemos que aprender entre nosotros a comunicarnos, a hablar de todos estos temas técnicos para que también desde la ciudadanía los apoyemos e impulsemos las soluciones que ellos saben que se pueden hacer. Y el último tema que también quisiera decir
es cómo muchas veces no nos hablamos entre disciplinas, no solo entre actores, que ese es un tema de a veces el gobierno no se habla con la ciudadanía o con los expertos, sino también entre disciplinas. Si somos abogados, solo hablamos con abogados. Si somos arquitectos e ingenieros, solo hablamos con ingenieros o arquitectos. Y que también en este sentido, pues la comunicación es básica. ¿Cómo vamos creando mensajes claros para hablar entre nosotros? ¿Cómo aprendemos a escucharnos? Y cómo vamos, y digo, nunca nos vamos a ser expertos ingenieros, ni arquitectos, ni abogados, nunca pretendemos eso, pero sí aprender un poquito de todo, porque al final la realidad se va construyendo de todas estas perspectivas y estos problemas complejos, y hoy estaremos haciendo mucho de este tema de la complejidad, se van construyendo con múltiples actores y múltiples disciplinas. A esto es a lo que nosotros le estamos empezando a llamar la gobernanza del territorio, la gobernanza que tiene que ser desde arriba, con el Estado, con el gobierno, con la iniciativa privada, pero también desde abajo con los ciudadanos. Y la gobernanza quiere decir eso, que el gobierno no viene y nos impone una solución, sino que entre todos dialogamos, aportamos un poquito de la solución y nos comprometemos a que esa solución llegue hasta el final. A eso es lo que quiere decir gobernanza. La gobernanza no la construye solo el gobierno, y en parte es decirle al gobierno, tú no puedes solo, lo tienes que hacer con los demás actores. Entonces, eso es lo que iremos discutiendo en este festival, y esperamos que pues, nos quede mucho que decir. Muchísimas gracias también de nuevo a la Universidad de la Comunicación por el streaming, por las redes sociales, lo estaremos difundiendo, se estará grabando, y todo esto también será memoria para futuro. Y nada más decirles que este festival, ahora sí que por el Consejo de los Consejeros de Ruta Cívica, nos pidieron que hubiera muy poquitos paneles tradicionales. Nos dijeron, sí, sienten aquí a los expertos y oigámoslos y está muy bien, pero tratemos que sea lo mínimo, porque lo que queremos es que la gente interactúe, porque sabemos que la gente tiene mucho que decir, porque queremos que también ellos digan mucho. Y entonces vamos a hacer un poco algunas dinámicas, a ver, así experimentales. Hoy en la siguiente dinámica ya la verán, pero vamos a venir a jugar en el piso con Lego y vamos a hacer representaciones de muchas cosas. Vamos a salir a caminar y a ver las cosas en la realidad, lo que aprendamos aquí, que nos entre por un oído, pero después vayamos a verlo en la realidad. Entonces vamos a caminar y a mapar el riesgo. Vamos a ver cine, que creo que también el cine nos ayuda mucho a ver, a escuchar mensajes, a asimilarlos de otra forma, y vamos a seguir pues oyendo también sugerencias, porque incluso este tema de la interactividad fue sugerencia del año pasado que nos hicieron del festival, y entonces si tienen ustedes también nuevas ideas, nuevas perspectivas, pues váyanoslo diciendo. Esto está hecho por Ciudadanía 19S, que nos estamos convirtiendo en decir también ciudadanía en el 2019 y en el 2020 y etcétera, en el futuro. Y como saben, formamos el tema de ciudad, le ponemos con mayúscula, y ciudadanía el resto. Entonces los ciudadanos hacemos esta ciudad, somos un grupo de organizaciones, de personalidades, de redes, de colectivos que estamos trabajando juntos, y por eso nos importa también que se registren para que les podamos después seguir dando información, ayúdennos a que más gente sepa de esto y a que más gente se involucre. Muchas veces tenemos gente que quiere hacer algo por su ciudad, que se siente desesperado el día por el tráfico, los problemas, pero creo que aquí también lo que podemos decir es que hay esperanza, que habemos muchos trabajando esto, que no están solos, y que eso también nos ayuda a ser mucho más fuertes y a llegar mucho más lejos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenos días. El 19 de septiembre de 2017, poco después del mediodía, volvimos a sentir miedo. Un miedo que creímos haber olvidado. Un miedo que, sin embargo, nos hizo reaccionar de manera positiva, que nos hizo actuar. Parecía una broma del destino, una mala broma. El mismo día, la misma ciudad, más de 3 décadas después. Y salimos a las calles, todas, todos, de cualquier edad,
estábamos unidos, unidos ante la emergencia con el puño en alto. Pero el mundo, el país, la ciudad, nuestros barrios, ya no eran los de 1985, menos lo éramos nosotros. Ahora estábamos mejor comunicados, ahora estábamos mejor organizados. La sociedad no esperó el reaccionar de los gobiernos, actuó. A pie, en bicicleta, a través de las redes sociales, usando la tecnología a nuestro favor, nuestra sociedad, nuestra golpeada sociedad, verificó que las noticias que circulaban fueran ciertas. Se activaron mapas de crisis, atlas de riesgos, se desarrollaron bases de datos colaborativas para saber con certeza, la mayor certeza posible, los verdaderos daños del sismo. Sí, la tecnología nos ayudó, pero fueron los individuos, los colectivos, las organizaciones, todos nosotros los que hicimos el cambio, los que logramos superar la tragedia y convertirla en una oportunidad de mejora, en una agenda puntual que ayude a la reconstrucción no solo de los hogares, sino de las vidas de todas y todos los ciudadanos. Unidos, después de la emergencia, con el puño en alto, merecemos una ciudad segura, merecemos una reconstrucción digna. No podemos olvidar, no debemos olvidar. Sean bienvenidos especialistas, vecinos, periodistas, activistas, empresas, autoridades, alumnos, maestros, al Festival de la Ciudadanía 2019. La Universidad de la Comunicación tiene el enorme gusto de recibirlos. Antes de comenzar las actividades del día, les tengo un par de avisos parroquiales. En primer lugar, en este foro no se permiten alimentos ni bebidas, así que contamos con ustedes para no introducir los alimentos. Agradecemos a la pastelería La Suiza, a Provenzal, a Comidísimo, Mercado de Productores, por habernos traído deliciosos alimentos y botanita que podemos comprar y consumir en el área del patio y del roof garden, y acá atrás hay un servicio de café y agua para que esté más cerca y puedan salir a refrescarse. También los invitamos a que visiten los stands de Fundación Tlaloc con uno de sus proyectos en el que mujeres otomís traen bolsas de diferentes tamaños hechas con material reciclado. El stand de Pictonline, que nos trae un libro sobre siete historias del sismo, y las ganancias obtenidas por la venta de este libro serán donadas a personas damnificadas del sismo en Xochimilco y Tláhuac. Y por último, el stand de Maui, una cooperativa que trajo hortalizas de las chinampas de San Gregorio, así como miel, cereales, pastas, quesos y muchas cosas ricas directo del productor. Finalmente, por favor, si deciden estar en el área del patio, se puede fumar en el patio, pero arriba hay un huerto urbano que tenemos que conservar y cuidar, entonces les pedimos por favor que no fumen en el área de arriba. Y por último y no menos importante, les invitamos a que visiten la exposición Recuento de la Reconstrucción. Esta exposición fue construida por Ciudadanía 19S y estudiantes de la UAM Coajimalpa con la metodología de Humanities Action Lab. Esta la van a encontrar en el espacio arterial, que es allá atrás saliendo, a la izquierda. Y ahora sí, sin más, tendremos la sesión interactiva El ecosistema de la ciudad, lluvia, ríos vivos y gestión sustentable del agua. Está a cargo del moderador Horacio Buenfil, experto en manejo de cuencas, energía y saneamiento rural. Bueno, sí. Gracias a todos por estar aquí, gracias a los panelistas. Hay un investigador muy importante que se llama Ezequiel Ezcurra, que ha trabajado la historia de la ciudad y dice que probablemente la cuenca del Valle de México es el sitio más alterado del planeta. También sabemos, cuenta la leyenda, que la Ciudad de México se constituyó, se fundó con el águila comienza una serpiente sobre un opal en un islote dentro de un gran lago. Sea cierto o no, si había un lago, que ya no existe. Y hoy por hoy la ciudad tiene esta extraña relación con el agua, donde por un lado nos inundamos y por otro lado nos morimos de sed.
La problemática del agua es muy compleja y muy diversa. Hoy tenemos 4 panelistas que la han estado abordando desde puntos de vista distintos, siguiendo un poco la lógica de las dinámicas que vamos a tener aquí. No vamos a entrar tanto en la presentación de cada uno de ellos, están dentro de las redes sociales del festival, por favor búsquenlos ahí. Sino vamos a tener una breve presentación de su trabajo, de sus inquietudes, de la manera que abordan estos asuntos, y después nos vamos a ir a mesas de trabajo donde ellos estarán con ustedes discutiendo los puntos que a cada uno de ustedes más les interesa. Entonces, sin dilatar ya más, yo quisiera hacer 2 preguntas. Uno es ¿cómo funciona esta solución o este trabajo que ustedes han venido haciendo y a qué problema específico responde? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cómo hacemos planificación urbana considerando por un lado la gestión del agua y por otro lado la participación ciudadana? Y quisiera, Marcela, que tú empezaras. Si me haces, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos y por invitarme. Nosotros yo represento a un esfuerzo vecinal. Soy vecina, no soy académica, no soy experta en agua, no tengo el background científico, sino que empezamos como una respuesta de participación ciudadana frente a una problemática que advertimos hace ya 8 años, casi 9 ya, en que un día en la época de la influenza, no sé si se acordarán que estábamos limitados para asistir a lugares concurridos, escuelas, oficinas. Pues me fui a pasear con mis hijos, muy chiquitos en esa época, y llegamos a este lugar muy bonito que está enclavado en el medio del poniente de la ciudad de Las Lomas de Chapultepec. No pude bajar con la carriola, estaba todo el sendero que alguna vez había sido sendero, estaba roto, había árboles en el suelo, había restos de agujas, de cerveza, y no había nadie, estaba absolutamente desolado. Y entonces dije, ¿por qué este lugar tan bonito, tan impresionante, porque era un pulmón, pese a lo degradada que estaba la naturaleza en ese momento, está así? Y tomé al bebé en brazos, no podíamos avanzar con la carriola, y entonces me asomé y había una cascada maravillosa y dije, no, pues este es un paraíso. ¿Cómo está así? Nadie lo ha rescatado, nadie lo ha cuidado, nadie lo ha protegido. Esa cascada finalmente resultó ser una descarga de agua residual, no era tan maravilloso como yo pensaba. Y entonces nos reunimos, un grupo de vecinos, y dijimos, a ver, con esto hay que hacer algo. Fue un intento de participación muy intuitivo. Dijimos, bueno, aquí hay temas de agua, aquí hay temas ambientales, hay temas de espacio público, ¿por dónde empezamos, no? Y empezamos por hacer un proyecto en que involucramos a distintos actores y tuvimos la fortuna de encontrar gente muy especializada en cada uno de los temas, que fue armando un entramado en el que decidimos entrar por fases, ¿no? Entonces, tuvimos la fortuna también de llegar a las autoridades de manera muy expedita, a las cabezas en esa época de la delegación, a la cabeza de la que era entonces la secretaria de Medio Ambiente, y eso nos permitió empezar a ver un poco el mapeo de cómo estaban las instituciones que tenían relación con ese espacio. Esa barranca que yo les estoy mencionando es la barranca de Barrilaco. Está declarada área de valor ambiental desde el año 2003 y estaba en el año 2010 abandonada desde un punto de vista de espacio público y desde un punto de vista ambiental. E iniciamos esta labor de participación ciudadana en colaboración con la autoridad que yo creo que ha sido un ejercicio exitoso. Y lo que queremos, básicamente respondiendo a tu primera pregunta, es darle la vuelta a este descuido, ¿no? Es recuperarla y combinar estos 2 aspectos de una parte de espacio público y de otra fundamental, que es la parte ambiental, cuyo origen es un cauce.
Entonces, ese es nuestro punto de partida y con ese espíritu empezamos a hacer este trabajo. Y la segunda pregunta se me olvidó. La segunda la has respondido parcialmente. ¿Cómo haces planeación urbana junto con participación ciudadana? Con paciencia, con tenacidad, a veces con mucho estómago, hay que ver muchas cosas. Y pese a que nosotras no somos expertas, yo soy abogada, Beatriz Laviada, que es la otra loca de la barranca, es economista, sí tuvimos la intuición de buscar a la gente apropiada. Y eso yo creo que ha sido una fortuna. O sea, junto con iniciar este movimiento vecinal, sí hemos tenido muy buenos acompañantes, ¿no? Tanto en el tema de los expertos, como también en el tema de nuestras contrapartes autoridades. Entonces yo creo que nuestra receta, si pudiéramos dar alguna, es que llegamos con un problema y con una propuesta inmediatamente acompañando ese problema y un esquema muy, muy detallado de cuáles eran las fases que nosotros queríamos hacer para poder solucionar ese problema. Y también con una visión muy humilde. Nosotros empezamos a recuperar y a sanear esta área desde un punto de vista de cobertura vegetal, de espacio público, de mapeo, pero cuando vimos el caos dijimos, esto nos supera, esto es mucho mayor. Esto no es una cosa de nosotras vecinas y de la alcaldía o de SEDEMA, esto ya involucra Conagua, SACMEX, PAOT en casos de denuncia, y vimos que era un tema tan grande que todavía después de 8 años no logramos integrar. Tenemos los caminos para seguirlo, pero no hemos logrado sentar a la gente en una sola mesa a trabajar por este tema con una visión de conjunto que yo creo que va a ser probablemente uno de los resultados de todos estos conversatorios que vamos a tener durante esta mañana. Gracias. Carlos, Marcela nos está hablando de una preocupación ciudadana que tuvo la suerte de encontrar un eco entre autoridades, entonces están hablando de un proceso conjunto, más o menos exitoso y claramente muy complejo. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, voy a hablar respecto a la experiencia. Somos un grupo de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que estamos trabajando con diversos sectores y con una gran diversidad de temas respecto al agua. Nuestra experiencia en relación con las autoridades ha sido, pues nos ha construido, nos ha fortalecido todavía aún más, sobre todo para tener propuestas fuertes. Quiero relatar esto por qué vimos que no podíamos caminar bajo una relación de colaboración con las autoridades. No podíamos caminar. Para el 2009 estaba Luege Camargo, de director general de Conagua, y que nos hizo elaborar una propuesta. Bueno, nos tomó nuestro parecer respecto al túnel emisor oriente, que iba a salvar a la ciudad de las inundaciones. Vimos que iba a costar una cantidad muy grande de dinero, 9,000 millones de pesos en el 2009, y le dijimos, pues espérate, ¿por qué no? Tenemos varias propuestas nosotros, ¿por qué no nos permitas integrarlas y además consensar con la población de estas propuestas? Incluye el uso de varias barrancas, ríos, ocupación de pozos de extracción que ya no están sirviendo, se los pueden utilizar para infiltración, etc. Le damos 2 años para traerte un plan y que se va a poder hacer más cosas con menos dinero. Se cumplieron los 2 años, nos citó y dice, bueno, ¿cuál es su plan? Y le presentamos el plan hídrico para la subcuenca de los ríos Ameca-Meca, la compañía, que está bastante deteriorado. Iba a ser una confrontación de expertos ahí.
Él nada más miraba a sus técnicos a ver qué decían bajo este plan, y son 6 estrategias que estamos incluyendo en este plan. Al final no le quedó más que decir: me parece muy bien este plan, me parece que esto es lo que se debería de hacer, sin embargo vamos a hacer lo que mi jefe dice, lo que mi jefe quiere, Felipe Calderón. Esa vez hicimos la rabieta del mundo. Dijimos, pues no podemos caminar bajo estas cosas. Se anteponen los intereses de un grupo ante las razones técnicas, las razones lógicas. Expulsar agua con un tubo tremendamente grande, con las bombas más potentes de América Latina, para sacar agua de la Cuenca de México, siguiendo condenando a la Cuenca de México a la sequía. Pues eso no puede ser. Y así varias propuestas que hemos llevado ante autoridades. La captación de agua de lluvias, el director de SACMEX nos dijo: eso no es posible hacer. Y tenía a sus técnicos para decir: no, es que no se puede hacer. Bueno, ¿qué es lo que decimos hacer? No podemos caminar bajo esta óptica. Tenemos que construir ciudadanía para impulsar propuestas lógicas que sí deben de estar estableciendo, como la captura de agua de lluvia. Entonces, es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo la Contraloría Ciudadana Autónoma de la Ciudad de México del agua. La constituimos el año pasado, el 15 de marzo. En esta Contraloría estamos proponiendo que funcione, y ya le estamos echando a andar, básicamente con 2 grupos. Un grupo de afectados por tema de agua, que puede ser cualquiera: grietas, socavones, hundimientos, contaminación, desabasto, obra pública, etcétera. Esos son el grupo de afectados, asesorados por un grupo de especialistas ad hoc para cada tema. Entonces, eso es lo que estamos construyendo. También una agenda ciudadana del agua y una propuesta de ley de aguas para la Ciudad de México, acorde a la preservación de ecosistemas, cumplimiento del derecho humano al agua, no a la privatización del agua, etcétera. No, toda una lista muy larga. Bueno. Mil gracias. Entonces, estamos hablando de Barrancas, sí, pero en general de territorio, de infraestructura, de ciudadanía, de autoridades y expertos, a veces encontrados entre sí, legislación, grupos de poder. La cosa se complica. Gustavo. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación. Yo soy vecino de la Roma, vivo aquí a 2 cuadras de esta universidad. Qué envidia. Me tocó el sismo del 19S en tiempo real y de forma bastante violenta. Y yo quiero poner un tema en la mesa, que es el tema del riesgo, que indirectamente lo hemos estado tocando. Esta gestión que se ha hecho del agua, del territorio en la Ciudad de México, de forma bastante, yo diría, despótica y política, lo que ha traído como consecuencia es ponernos a todos en una condición de alto riesgo y vulnerabilidad. ¿Por qué? Imagínense un estudio de mecánica de suelos que se hizo en los años 80 para edificar una torre de departamentos en cualquier parte de la Ciudad de México. Desde los años 80 a la actualidad, el 70% del agua que consumimos se ha bombeado del subsuelo, y gracias a infraestructuras como el drenaje profundo o el TEO, que está a punto de entrar en funcionamiento, nos hemos dedicado a desaguar la cuenca, impidiendo la recarga de este acuífero, ¿no? Hay pozos en las zonas orientes de la Ciudad de México que están bombeando agua a más de 1000 metros, cuando alguna vez iniciaron en 90, 300, 200.
Esto quiere decir que estamos extrayendo agua profunda, pero que estamos deshidratando el subsuelo, un subsuelo bastante particular, el de la Ciudad de México, en un sistema de 6 lagos, además con una particularidad que eran lagos volcánicos. El subsuelo de las zonas lacustres, a diferencia de otras partes, está compuesto por una gran cantidad de limos, eso es cierto, y limos expansivos, pero también por una gran cantidad de residuos volcánicos de las distintas erupciones que sucedieron en tiempos geológicos. Existe un mito cuando decimos que el suelo de la Ciudad de México es permeable. Impermeable, nunca ha sido impermeable. El suelo permea en casi toda su superficie a distintas velocidades, precisamente por esta particularidad de encontrarnos en una cuenca construida a base de lava. Entonces, ¿qué ha pasado? En los últimos años nos hemos dedicado a extraer agua en cantidades inauditas. El bombeo y el consumo que tenemos ahí, zonas de la Ciudad de México donde se están consumiendo 800 litros por habitante al día, lo cual también es una forma tonta de decirlo. La verdad es que los habitantes no están consumiendo 800 litros. Hay una gran cantidad de huachicoleo de agua, una gran cantidad de tomas clandestinas que están chupando agua de la red, un montón de industria que no está reportando sus consumos reales de agua. Y a la hora que hacemos un balance, resulta que hay zonas que consumen 800. No es cierto, ¿no? Pero sí es cierto que hay zonas en Iztapalapa donde no llegan a consumir 60 litros de agua, porque no los tienen, básicamente. Entonces, todo este desbalance que tiene que ver con una mala gestión del territorio nos ha puesto a todos, sin excepción, en una situación de riesgo, cosa que vimos en el sismo el comportamiento, todo el mundo le llamó raro, difícil de analizar, de la onda sísmica, y que tiene que ver mucho con el hecho que ya desconocemos cuáles son las condiciones del subsuelo debido a este sobreconsumo de agua y extracción que tenemos del freático. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado proponiendo desde hace ya muchos años? Y ahora está más de moda, pero les puedo decir que hace 10 años era un tema en el cual incluso mucha gente que hoy en día se está poniendo la camiseta, lo cual está bien, decía que no funcionaba o no servía. A mí me encanta leer los últimos artículos del UEG en el Universal, donde pues ya tiene una visión ciudadana y habla como uno de nosotros. Pero cuando fue director de Conagua, las políticas que aplicaron, bueno, nos las acaban de platicar, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado proponiendo desde hace mucho tiempo es, tenemos que encontrar la manera de que el agua se quede en la cuenca. Ahí hay que hacerle un homenaje al fallecido doctor Jorge Legarreta, que tiene un libro padrísimo, ¿no? Que analizó en los años 80, 90 la disponibilidad de agua y llegaba a la conclusión que han llegado casi todo el mundo. La cuenca de México es autosuficiente en materia hídrica si se hiciera una política destinada a que fuera autosuficiente. Sin embargo, se ha omitido esa política y hemos apostado por las infraestructuras pesadas, por la infraestructura gris, que lo que hace es sacar de la cuenca el agua lo más rápido posible, al costo que sea. El TEO empezó en 9 millones, no sé si acabó en 40, 9 mil millones, y hay 55 mil millones de pesos. Yo no les puedo decir lo que hubiéramos hecho en materia de infraestructura verde con una cuarta parte de ese dinero. Hubiéramos estado reteniendo agua en las barrancas, protegiendo bosques de agua de lluvia, que es donde realmente se está recargando el acuífero, instalando miles de sistemas de captación de agua pluvial domiciliarios, creando normativas para que las grandes superficies, por ejemplo supermercados, central de abastos, estuvieran captando agua y manejándola de mejor manera. Es decir, hay miles de estrategias que se podían haber manejado con esa cantidad de dinero. Sin embargo, con una visión, hay que decirlo, ingenieril, en el sentido más déspota de la palabra, optan siempre por estos grandes proyectos de grandes contratos, que es lo que está detrás. Y lo que está detrás realmente es la operación de estos sistemas. La construcción cuesta 55 mil millones o más, pero la operación es para siempre y se contratan grandes contratos que se están pagando constantemente. Entonces, ante eso hemos estado enfrentando con la construcción y la implementación de infraestructuras verdes de mediano y pequeño calado alrededor de la Ciudad de México. Eso lo empezamos a hacer hace 5 años, sobre todo en la delegación Miguel Hidalgo, con la construcción de un documento que pueden encontrar en internet que se llama Plan Hídrico,
que era un plan de acciones destinados a que la infraestructura que se construyera en la delegación Miguel Hidalgo se construyera con una visión de cuenca y con una visión de gestión del agua de lluvia. Se invirtió muy poco dinero, para ser honestos, tanto en el plan como en la infraestructura, pero se sembraron las primeras bases de infraestructura verde que está actualmente operando en la ciudad. Hay alrededor de 150 sistemas infiltrando agua. En la lluvia de la semana pasada pudimos ver cómo todos operan de manera eficiente, a un costo bajísimo, prácticamente no requieren mantenimiento, y están conduciendo ya miles de litros de agua al subsuelo, con la idea de reestabilizarlo. Cada zona de la ciudad es apropiada, con una técnica distinta para que esto suceda, ¿no? Es otro gran mito. Otra vez ya estamos haciendo la distribución de la atalaya con la nueva administración, que siguen teniendo las mismas dudas de primero de prepa y dinámica de fluidos, lo cual es muy frustrante. Que si infiltrar agua causa socavones, no, al contrario, infiltrar agua lo que hace es que te restablece la constitución del subsuelo, ¿no? Y para que haya un socavón tiene que haber una serie de factores, de dinámicas, de fluidos y materiales muy particulares, ¿no? Sin embargo, seguimos todavía enfrentando esta ignorancia, y es la tercera, digamos, pata que yo creo que no tenemos que atender, y es la falta de técnicos y de profesionalización en esto, ¿no? Hay una gran incapacidad técnica en la mayor parte de la administración pública, federal, estatal, ciudad. Se improvisan muchos técnicos, hay muchos cargos políticos que llegan a posiciones donde no deberían de haber, donde tendríamos que tener un servicio profesional. Y sin embargo, cada vez que hay un cambio de administración tenemos que empezar de cero, ¿no? Lo cual es muy frustrante. Es otro tema que yo quiero que quede en la mesa. Tenemos que llegar a la profesionalización y la tecnificación de nuestros servidores públicos, que no nos los cambien cada 3 años y tengamos que hacer todavía un proceso de nuevo de reeducación a nivel técnico, ¿no? Esa falta de interlocutores del lado profesional con el lado de la administración pública es muy frustrante y frustra muchos proyectos. Con eso termino. El CIDE decía hace 10 años que el 85% de la inversión pública en infraestructura de este país se perdía en esos procesos de transición, lo cual es prácticamente quemar dinero en un bote, ¿no? Es una cosa realmente desesperante, y ante una crisis como la del agua no podemos permitirnos regresar pasos atrás cada vez que hay una transición política, ¿no? Entonces, con eso me quedo, porque alcancé a contestar las 2 preguntas que yo creo que sí. Bueno, entonces, lo que estamos viendo es un pésimo manejo del territorio, unas decisiones, por un lado políticas, económicas, pero también históricas, que nos han llevado a situaciones de riesgo, tanto en infraestructura, como se mencionaba ahorita, pero tenemos también otras en términos de inundaciones, tenemos otras. Y además yo diría que este esquema no solo afecta al Valle de México. La demanda de agua de fuentes externas también genera una serie de problemas en los sitios que se sienten, con toda razón, robados del agua que les pertenece. O sea, los procesos de aridización en la parte baja de la cuenca de Cutzamala, los problemas de falta de agua en la zona de Lerma, tienen que ver con este pésimo esquema que hemos desarrollado a lo largo de 500 años en la Ciudad de México. ¿Tenemos algunas opciones? ¿Ustedes? Navani, por favor. Pues nosotros queremos creer que sí. Yo creo que todos aquí. Creo que todos los que estamos aquí queremos creer ¿por dónde que le sí entramos? hay opciones, como dices. Son 500 años donde los esfuerzos han ido básicamente en desecar y pelearte con el agua al no entender cómo funciona, como dice Gustavo, de la manera más básica, cómo se comporta un fluido, ¿no? Un lugar que era abundante en agua tiene grandes problemas, graves problemas, y está trayendo agua desde otros lados, gastando una cantidad de energía absurda, cuando en realidad ya la naturaleza lo hace naturalmente, ¿no? Esta falta de entendimiento, y además es como falta de entendimiento con sofisticación, nos ha llevado a generar justo cosas como el TEO, donde estamos invirtiendo cantidades de dinero absurdas.
Nosotros particularmente desde Isla Urbana lo que hemos, desde donde hemos abordado esto es a partir de tratar justo de entender dónde estamos situados, cuál es el comportamiento del agua en la cuenca en la que nos situamos y también tomando en cuenta, es innegable, la situación actual, el contexto sociocultural y la infraestructura con la que se cuenta, y a partir de eso hacer las propuestas que nosotros venimos planteando desde hace ya 10 años, que es básicamente generar autonomía hídrica en las viviendas unifamiliares, iniciando con familias, con sectores de mediana y alta marginación. Repito, aprovechando la infraestructura que también ya cuenta, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que importamos proyectos que en otros lados han sido sumamente exitosos, y la tecnología y la implementación y no sé qué, y cuando llegas acá te das cuenta que es un contexto completamente distinto y que al final esos fierros se pueden quedar abandonados por ahí. Esta autonomía hídrica no es poca cosa. Nosotros lo que planteamos es el aprovechamiento de la lluvia, la captación, la potabilización y pues la purificación de la lluvia para su uso en viviendas. Y hablo de que no es poca cosa la autonomía hídrica, y eso se pudo ver en el sismo precisamente, ¿no? Las noticias eran 2 millones de personas se quedan sin agua en la Ciudad de México a raíz del temblor. San Gregorio y todo Xochimilco se ve completamente afectado. Nosotros lo que decíamos era, toda esta gente ya vive sin agua, no es que a raíz del temblor se haya quedado sin agua. Lo único que sucedió es que en el temblor todos al mismo tiempo requirieron agua y no había cómo abastecer. Entonces lo que sucedió fue que se visibilizó, pero esa es la condición en la que vivimos cotidianamente. Justo por un lado nos estamos quedando sin agua, estamos sobreexplotando las fuentes, y por otro lado nos estamos inundando y gastando en infraestructura para sacar el agua de la ciudad y echársela además sin tratar a otros estados. Entonces es a partir de esta situación sumamente paradójica que creemos que hay también pues una cierta esperanza, ¿no? El recurso ahí está, lo que no estamos sabiendo es qué demonios hacer con él, ¿no? Como que es como si alguien viera esta línea del tiempo del agua en la ciudad de manera rápida, diría, ¿qué coño están haciendo? ¿Por qué no están sabiendo qué hacer con el agua? Y creo que ese es un proceso en el cual como sector pues tenemos que intervenir, ¿no? Explicarle con peras, manzanas y legos al gobierno cómo creemos que es que se debe de hacer, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Como dicen, lo primero es proteger los bosques. O sea, estamos tapando nuestro propio tinaco gigantesco del cual extraemos agua en la ciudad. Conserva los bosques, infiltra, captación, tratamiento de aguas, y bueno, un montón de cosas más que creo que podemos seguir platicando. Sí, yo diría que lo que tú señalas, y que también tiene que ver con lo que expusieron los compañeros, tiene que ver con pensar de otra manera. Tú de lo que estás hablando son provisión de agua a nivel familia, pero sobre todo descentralizado, y son obras pequeñas, de poca lana cada una de ellas. Esto que tú señalabas de infraestructura urbana sigue la misma lógica, es decir, oponerse a la lógica dominante, y es lo que Century trató de presentar. Es decir, de lo que estamos hablando son propuestas de hacer las cosas diferentes, porque seguir haciendo lo mismo que hemos visto a lo largo de 500 años que no funciona, difícilmente nos va a llevar a un mejor futuro. Ahorita vamos a empezar ya el taller. Como pueden ver, hay sillas de colores. Tenemos 4 colores y van a ser 4 grupos.
En el verde va a estar Cuenca a cargo de Carlos, los que quieran sentarse ahí, o aún mejor, los que se sentaron en verde pueden acercarse ahí. Captación de agua te tocaría a ti en azul clarito, decidí que era en azul clarito. Barrancas azul oscuro, Marcela. Infraestructura verde quedó en rojo, lo cual cromáticamente es un problema, pero vamos a hacerlo bien. Y luego regresamos. Tenemos aproximadamente 15 minutos. Okay. Muy bien. Sin el aproximadamente. En cada una de esas mesas, que no son mesas, sino de espacios de trabajo, van a encontrar legos, ya van a estar ok, ya tienen los legos. La idea es que discutan, que utilicen las herramientas que le estamos dando para profundizar, para encontrar nuevas soluciones, para hacer nuevas propuestas, para entender lo que les está haciendo cada uno de los, digamos, titulares del asunto. De los facilitadores, si se vale. Aquí mismo.